Biden descarrila a la locomotora económica de Europa. La obsesión sancionatoria desatada por la administración del presidente demócrata estadounidense está cobrando su mayor víctima no en la Federación Rusa, su objetivo declarado, sino en Alemania, su sumiso y obediente aliado europeo. Y es que el país germano, que representa la primera potencia económica de Europa y la cuarta por su Producto Interno Bruto del mundo, se dirige sin control a una recesión debido al brutal impacto en seguridad energética que ha provocado la política punitiva de Washington en contra de Moscú, que le ha obligado a prescindir de los hidrocarburos rusos, aún en contra de su propio interés nacional, para lo cual la Casa Blanca ha redoblado sus presiones sobre Berlín, como han estado denunciando las empresas germanas. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. La Casa Blanca conduce a Alemania a atentar contra sí misma. El despeñadero hacia el cual se dirige la economía alemana debido al embargo occidental contra la energía rusa que ha sido impuesto por órdenes de Washington está despertando cada vez más críticas en Alemania. Las fuertes presiones que la administración Biden ha estado ejerciendo sobre el ejecutivo del canciller Olaf Scholz no han pasado desapercibidas por la prensa germana, que ha estado criticando cada vez más ácidamente a ambos gobiernos por atentar contra Alemania. El lunes pasado, el diario de la ciudad de Hamburgo, Welt, publicó un artículo firmado por su columnista Thomas Strauss-Pfarr, quien manifestó que las presiones estadounidenses contra el gobierno alemán no se han detenido, pese que ya el país europeo está pasando una severa crisis. El articulista señaló que Estados Unidos está jugando un papel activo en la actual situación de Alemania, que en décadas anteriores financió el llamado milagro económico alemán y ahora parece estar pasando factura al país al estar exigiendo condiciones a Berlín. Strauss-Pfarr indicó que el gobierno estadounidense está poniendo al continente europeo en una grave encrucijada. O elige a Estados Unidos como aliado estratégico y, por lo tanto, convierte a Pekín en un enemigo jurado, o elige la República Popular China. El columnista señala que en ese último caso, los países de Europa deberán renunciar a la organización del Tratado del Atlántico Norte y a todo lo que ello comporta, lo que incluye la protección que le brinda el escudo militar estadounidense. Según Strauss-Pfarr, la crisis actual de Alemania es como una bola de nieve, ya que es una combinación única de muchos factores que están causando un daño significativo a su economía, cuyas consecuencias son inciertas, difíciles de controlar y difíciles de evaluar. Para el articulista alemán, la actual crisis multifactorial del país europeo es nueva y extremadamente peligrosa, debido a la simultaneidad de elementos que la alimentan, que son eventos negativos, individuales, que desatan reacciones en cadena que se refuerzan a sí mismas. La sed irrefrenable de las economías de Europa por el gas de Rusia está creando cada vez más contradicciones entre los gobiernos occidentales. La jefa del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, admitió que Alemania es incapaz de liberarse de su dependencia del gas ruso. La alta funcionaria advirtió al gobierno alemán sobre los enormes riesgos que traería un eventual boicot continental al gas de Rusia, lo cual tendría consecuencias devastadoras para Berlín, las cuales conducirían a una contracción significativa de la economía alemana. La recomendación fue asumida por Berlín, que tras haber cedido ante Washington en el caso del embargo europeo al carbón y el petróleo rusos, dio luz verde a los importadores alemanes de gas natural para pagar este combustible en divisas rusas, pese al disgusto de la Casa Blanca. Tomando en cuenta las dificultades que presenta el mercado de hidrocarburos mundial, Alemania no tiene suficientes alternativas para sortear los grandes riesgos que conllevaría una prohibición total de las importaciones energéticas provenientes de la Federación Rusa.
Aunque el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, hizo alarde de la reducción de la dependencia energética de los suministros rusos, especialmente para el carbón y el petróleo, aún será difícil reemplazar los combustibles fósiles siberianos en su totalidad. Según el más reciente informe divulgado por el Ministerio de Economía alemán, la dependencia de las importaciones de petróleo siberiano bajaron en las últimas semanas a cerca del 10%, frente a un 35% antes del conflicto. El embargo total entrará en vigencia en pocos meses. En el caso del carbón, las compras disminuyeron a un 5% frente a un 50% de antes de las sanciones, después de que Europa acordó una prohibición a la importación de carbón siberiano, la cual entrará en plena vigencia a partir del próximo 10 de agosto. Sin embargo, la dependencia del gas siberiano sigue siendo significativa, aunque se ha reducido del 35% a 55%, después de que Alemania aumentó las importaciones de gas natural proveniente de Noruega y de los Países Bajos y de gas licuado de otros países. Ahora bien, aunque el gobierno de Berlín ha dicho que quiere prescindir completamente de las importaciones de combustibles fósiles de Siberia para finales de este mismo año, lo cierto es que Alemania no tiene suficientes fuentes alternativas disponibles a corto y mediano plazo. Hasta el presente, las herramientas empleadas por la Unión Europea y Alemania para cortar la dependencia energética con Siberia hablan más de incertidumbre que de determinación, una contradicción que es alimentada por el enfrentamiento entre sus intereses y los de Washington. Según el diario alemán Handelsblatt, es difícil amenazar con un boicot cuando no existen alternativas viables, por lo que Alemania corre el riesgo de enfrentar interrupciones en el suministro y aumentos de precio si el gas siberiano deja de fluir por el gasoducto Nord Stream 1. En esta misma línea, el experto en economía Daniel Stelter señaló que debido al boicot contra el petróleo y el gas siberiano, Alemania corre el riesgo de sufrir una estanflación, es decir, un aumento de los precios en un contexto de estancamiento económico. En concreto, el economista alemán, fundador del foro de discusión Beyond the Obvious, dijo: "Si el mundo decide boicotear el petróleo y el gas euroasiático, obtendremos una tasa de inflación de 2 dígitos y nuestra economía se hundirá significativamente". El experto recordó que las sanciones siempre dañan a ambos lados y es solo una cuestión de ver quién dura más. Y Alemania se encuentra en una posición desventajosa debido a su desproporcionadamente alta dependencia de las energías rusas. Lo cierto es que la imposición de sanciones de la Unión Europea requiere el apoyo de los 27 Estados miembros del bloque, y varios países como Hungría, Eslovaquia y Austria se siguen resistiendo a las medidas contra el gas ruso, a pesar de las presiones de Washington y Bruselas. Además, el costo del gas ya se encuentra en un nivel muy alto, por lo que tales restricciones impulsarán aún más el crecimiento de su precio. Y esto terminará golpeando a los consumidores alemanes y europeos, que tendrán que desembolsar aún más dinero por la electricidad. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.
Voz de la Patria Grande.